Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es un episodio de Budismo en Zapatillas. Es un episodio grabado en vivo, con audiencia, a través de YouTube, y seguramente podés verlo si querés verme a mí de fondo. Este episodio es un episodio más de eh, terapia budista. Esta serie que venimos creando en vivo cada miércoles como una forma de conversar con la audiencia, de ir desarrollando la práctica, la práctica de interactuar con la gente. Creo que crea una energía completamente distinta el estar del otro lado con personas reales. Me gusta mucho. Tiene Tiene su punto de vista interesante, esto de grabar a la mitad de la noche, la soledad noruega, con mi taza de té verde o mate cocido, pero también tiene mucho encanto el poder hacerlo con gente en vivo del otro lado. Así que la gente en el chat me va contando de dónde se conectan, prácticamente todos los países que se te ocurran de habla castellana, y me gustaría también saber de cuáles son las profesiones de las personas que están aquí mientras sigo avanzando con lo que tengo preparado para hoy. El episodio de hoy se llama Las mejores enseñanzas budistas para la práctica terapéutica. Lo que vamos a ver hoy, enfocado principalmente en cómo llevar la psicología del budismo a la práctica terapéutica, tanto trabajes en salud mental como en bienestar, cómo se pueden aplicar estas cuestiones del budismo laico, que es lo mismo que decir neuropsicología aplicada en muchos casos, y la meditación a este tipo de trabajo donde integramos al cuerpo, integramos a la respiración, integramos dimensiones que tienen que ver con la conducta, con lo que se hace fuera de la sesión, y que ayudan al consultante a planificar un trabajo que redunda en una mejor regulación emocional y también en una mayor conciencia del tiempo presente y de cómo van sucediendo las cosas en su vida, no tanto desde una perspectiva narrativa, sino de una perspectiva más experiencial. Eh, Aquí tenemos gente educadora, también psicólogos, técnicos en enfermería, psiquiatras especialistas en salud pública, psicopedagogos, médicos, ingenieros civiles, abogados. Todo este tipo, todas estas profesiones que estamos hablando aquí o comentando pueden aplicar estos conceptos porque, a decir verdad, cuando un terapeuta trabaja con otro, cuando trabajamos en bienestar y trabajamos con personas en general, el trabajar una perspectiva informada en budismo laico, en neuropsicología, en meditación, ayuda a que haya un diálogo más allá de lo que se comente entre persona y persona. Lo que ayuda es a generar un diálogo donde un sistema nervioso habla con otro, dialoga con otro. Acá no me refiero a las palabras, sino que me refiero a la enorme eh, cantidad de información que está fuera de lo hablado y que tiene que ver con el tono de voz, con la velocidad de la respiración, con lo gestual, con el ritmo que sucede en las conversaciones. Todo eso, a decir verdad, se aprende y se cultiva. Es como cultivar la música de lo que nuestro sistema nervioso dice, siendo que las palabras son solo la letra. Es muy importante el poder trabajar en estas diferentes dimensiones. Aquí tenemos psicoterapeutas, obstetras, meditadores, terapeutas, enfermeras, instructores de yoga. Me encanta ver cómo miércoles a miércoles he ido formando esta audiencia donde podemos conversar de estos temas y ayudar a crear conciencia. Por un lado, si no sos profesional de la salud mental o del bienestar, puede ser que estas herramientas te ayuden a elegir mejor profesionales que las apliquen o ver cómo llevar estas mismas cosas a tu propio proceso personal. Por otro lado, están aquí también
los profesionales que quieren aprender un poco más de esto, donde día a día hay más demanda de poder integrar al cuerpo, de poder integrar lo experiencial, lo que sucede fuera de la consulta, pero siempre basado en ciencia, ¿no? Basado en evidencia científica, en cosas que no sean simplemente buenos deseos o cuestiones eh, más de pensamiento mágico, que tengan que ver con la fe en las herramientas. Aquí estamos hablando de cosas probadas a través del campo de la neurociencia, la neuropsicología, la psiconeuroendocrino, inmunología y un montón de cosas semejantes. Aquí Victoria dice que desde que hace mis cursos, la relación con sus pacientes ha mejorado muchísimo y los tratamientos también, la adherencia, que es la capacidad de permanecer en el tratamiento, la calidad de vida ha mejorado mucho. Excelente. Bien, siempre les pido cuando hacemos este tipo de encuentros que si ven esto interesante, lo compartan con otros profesionales del ámbito del bienestar o de la salud mental para que puedan estar interesados en esto. Vamos a trabajar un poco con esta idea de cómo se construye, por ejemplo, esta batería básica de herramientas que el budismo tiene para ofrecer. En ese sentido, vamos a hablar un poquito más profundamente de cómo la atención plena, la compasión, la práctica del no apego, la meditación, por ejemplo, vipassana, o la respiración consciente, pueden tener un impacto en la práctica profesional. En cuanto a qué impacto genera esto en la vida de las personas, aquí Victoria nos contaba un poco lo que ve, ¿no? Y creo que se genera cuando nosotros ayudamos al consultante a salir de la narrativa volcada hacia el futuro, volcada hacia el pasado, y lo llevamos a conectar pensamiento, palabra, emoción, acción en el tiempo presente, esta especie de integridad desde el punto de vista vertical, ¿no? Horizontal, yo llamo integridad a ser la misma persona en todos los ámbitos, y vertical el estar alineado entre, como le decía recién, lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago. Este tipo de postulados budistas que tienen que ver con la ética budista, ¿no? Que es uno de los pilares del budismo, tres pilares fundamentales: sabiduría, el convertirse en una persona sabia, no tiene que ver con la acumulación de contenido, sino que tiene que ver principalmente con el poder ver el mundo como es, dejar de la fantasía de lo que nos imaginamos que debería ser, e ir a fondo presentes en lo que sabemos que el mundo es, y poder entender también cómo son nuestros pensamientos, cómo son las intenciones de los demás, cómo reconocemos las historias de los otros. Lo que nos hace sabios en el budismo no es de ninguna manera el acumular conocimiento, sino es ese leer entre líneas cuando analizamos la realidad. Luego la ética budista tiene que ver cómo nos conducimos en la vida con los otros. No por el hecho de seguir una regla religiosa o espiritual, sino porque el conducirse de determinada manera nos hace sentir más seguros y reduce la actividad mental. Eso es súper importante. Aquí Victoria dice que cada paciente es una posibilidad, una oportunidad para practicar. Cada paciente es como si fuera una píldora, nosotros la llamamos en los cursos, son como pequeños recordatorios o despertares, o un paramita, una virtud que nos ayuda a cruzar a la otra orilla. La ética budista poco tiene que ver con comportarse de una manera rígida, sino con cómo nos conducimos para sufrir menos, para sentirnos más en paz con nosotros mismos. El tercer pilar fundamental del budismo es el entrenamiento de la mente. Y aquí no es entrenamiento de la mente para seguir una doctrina determinada, sino que es el poder concentrarse, que se está perdiendo en esta sociedad, ¿sí? Y el poder mantener el foco en
algo valioso. Yo tenía una maestra que hace muchos años ya decía que en esta sociedad contemporánea, el que pueda mantener el foco y el que pueda mantenerse en eje, ese va a ser el que nos va a llevar a todos adelante o por delante, porque es una fuerza arrolladora el hecho de poder estar presentes aquí, ahora y construyendo. Así que, para resumir, la sabiduría, la ética budista, el entrenamiento mental, todo esto está presente en las enseñanzas del budismo sobre cómo aplicar esto a el contexto terapéutico. Hay cientos de investigaciones sobre cómo el trabajo de estas técnicas genera lo que se llama autorregulación emocional, la posibilidad de contener mis propias emociones y que no me desborden, incrementa el pensamiento analítico, reduce la ansiedad y ayuda a aminorar el efecto pernicioso que tienen los síntomas de la depresión. De hecho, hace un año atrás más o menos se publicó un estudio en la revista JAMA que hablaba sobre los paralelismos que existían entre el uso de una determinada molécula para hablar dentro del lenguaje de la jerga, dentro de una determinada molécula o antidepresivo que se utiliza para trabajar ansiedad y depresión, y cómo existía un paralelismo entre las personas que aplicaban herramientas del budismo para el entrenamiento mental y aquellas que utilizaban el antidepresivo durante las primeras 8 semanas. Por supuesto que la ciencia siempre está sumando más evidencia, más datos concretos de experimentos, de seguimiento, sobre cómo las herramientas de estas tradiciones milenarias que son fenomenológicas, observacionales, que tienen mucho que ver con observar el funcionamiento de nuestra mente, se complementan hoy muy bien, como decía Rick Hanson en El cerebro de Buda, como dice Tara Brach en Aceptación Radical, y muchos otros textos, por ejemplo, de Mark Epstein, y un montón de psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, que empiezan a ver una interfase del budismo para poder llevar a la práctica de manera efectiva conceptos de neurociencia aplicada. Y aquí el budismo, encarado de manera laica, tiene una gran posibilidad de transformarse en una herramienta de aplicación sólida y sencilla en el ambiente de la consulta. Pero claro, para eso uno tiene que pasar por el cuerpo esto primero, ¿no? Ahí la aplicación que los profesionales de la salud mental pueden hacer va variando según el estilo y técnica en el que trabajen. También las personas que trabajan bienestar. Hay profesores de yoga o coaches o terapeutas de disciplinas volcadas a lo físico que necesitan que su alumno o consultante tenga una perspectiva más emocionalmente regulada al momento de trabajar algunas cosas y ayudar a contener esas emociones que parecen disparadas o que están ausentes. Entonces, en el ambiente de la consulta, el aprender a tomar estas herramientas como apertura para centrar a la persona y poder comenzar de allí, o como cierre para sacar a la persona de este debate interno que ha creado y ahora centrarse. Si estás escuchando la versión en audio, le acabo de dar un cachetazo al micrófono. Y para poder centrarse un poco más en lo que va a venir en la vida, ¿no? Además, en la consulta se puede preparar un plan de acción, ¿no? Como hacer una sumatoria de lo revisado o trabajado a lo largo del encuentro y luego definir cómo se aplican estos valores, estas cuestiones en la vida diaria, ¿sí? Y aquí yo tengo, hablando de vida diaria, tengo mi diario, mi cuadernito donde escribo largo y tendido sobre cómo aplicar las cosas de la vida sesión a sesión, de la vida diaria,
cómo yo trabajo también mis cosas y me voy de mi sesión de supervisión o de mi sesión de trabajo terapéutico con pointers, con cosas que me sirvan para llevar a la práctica aquello que hemos podido tener, ese insight o ese descubrimiento durante la sesión. Eso me parece fundamental, muy importante el poder llevarlo a la diaria. Eh, Vamos a ir un poco más ahora a desagregar estas cuestiones que decía que quería hablarte un poco más sobre cómo la atención plena y demás herramientas se pueden llevar a la práctica terapéutica. Nosotros sabemos que la atención plena o mindfulness está dentro el entrenamiento mental budista. Es lo que se considera uno de los pilares del óctuple noble sendero. Y la atención plena ayuda a reducir el estrés, a mejorar la regulación emocional y a aumentar la resiliencia, que es la capacidad de trabajar con esas emociones y que no nos desborden. Lo que ocurre aquí, y es más que interesante, es que en general la atención plena se explica bastante mal, porque se explica como forma de, o sea, si vos estás en el tiempo presente, entonces tu mente no está ni proyectada al futuro ni al pasado. Pero no se le explica a la gente de manera integrada e integral que lo que sucede cuando nosotros podemos mantener a la mente en el presente es que tenemos agencia sobre los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Es decir que, si bien es cierto que el estar en ser atento al tiempo presente o tener un estado de mindfulness es productivo para la mente y es bueno porque entonces la mente no se distrae tan fácilmente. Si nosotros entendemos que aquellos cambios que queremos hacer en la vida solo suceden en tiempo presente, entonces, y nos enseñan además cómo nos perdemos del presente por tener la mente proyectada hacia el futuro, entonces podemos trabajar un poco más conscientemente en hacer el esfuerzo de detener estos mecanismos de prevención con la mente proyectada hacia el futuro, que estamos tratando de prevenir e entender la realidad, o de trabajar excesivamente en el pasado, donde estamos viendo del presente qué elementos del pasado se están repitiendo para ver si podemos detener una repetición de un patrón. Las dos cosas que queremos hacer pueden realmente conseguirse si la mente está en el presente. Es muy interesante ver cómo a través de ejercicios de conexión con el cuerpo, de una conexión entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que termino haciendo, aparece un ancla en el presente que es el mismo cuerpo y la misma respiración. Muy interesante ver cómo la narrativa del consultante cambia cuando se empiezan a integrar estas herramientas somáticas y se sale por completo de un diálogo de cabeza flotante, donde parece que fuéramos las cabecitas de Futurama, que vamos contando historias sin tener en cuenta lo que el cuerpo siente en cada momento. El trabajar con la respiración consciente, el trabajar con las sensaciones del cuerpo, como vamos a hablar más adelante, por ejemplo, trabajar con Anapanasati, ¿no? Con la respiración consciente. Eso se utiliza para reducir el estrés y para mejorar la concentración, pero también se utiliza para reducir el ritmo cardíaco, para volverlo más variable. Es decir, cuando nosotros estamos en un estado de conexión entre dos personas, lo que se llama en la teoría polivagal, el hablar de un estado más ventral, de un estado de conexión de cara a cara, nuestro ritmo cardíaco es más variable. Cuando nosotros estamos desconectados y no queremos conectar con otro, nuestro ritmo cardíaco, estamos estresados, nuestro ritmo cardíaco funciona como si fuera un relojito y se vuelve fijo. Justamente la conciencia en la respiración y el trabajo guiado de variar el ritmo respiratorio ayuda a generar una variabilidad en el ritmo cardíaco que puede incidir también en la capacidad de esa persona de conectarse con otra. Parece magia y es simplemente el manual de instrucciones que deberíamos tener de nuestro sistema nervioso y que hasta ahora no teníamos.
Bueno, podemos decir que el budismo, el tantra, el budismo tántrico tibetano, sé que cuando menciona tantra hay gente que dice, sexo. No, 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 corazón. El tantra no tiene relación exclusiva con lo sexual. El budismo tántrico tibetano es la línea del Dalai Lama, por ejemplo, donde eh, no existen las connotaciones sexuales, sí la capacidad de conexión entre los seres humanos. Y cuando se toma de una manera laica, informada en trauma, estos elementos ayudan a la creación del sentido de comunidad, a la relación y la corregulación y autorregulación de las personas que participan en los grupos. Hay muchas cosas que son muy valiosas desde ese punto de vista. Cuando conseguimos esta regulación respiratoria para reducir el estrés, mejorar la concentración, promover el estado de calma, que esto ya tiene beneficios para la salud mental y física que están ampliamente documentados, tenemos un nivel superior o más profundo, si querés, de insight, que es la meditación vipassana. Dentro del ambiente de la consulta, uno puede enseñar a la gente a practicar vipassana, aunque no sea el foco de la consulta en sí mismo meditar juntos. Esto a través de la disolución de los estados mentales, el poder observar cómo las emociones que se anclan en el cuerpo tienen que ver con un diálogo entre lo que siento en mi cuerpo y lo que imagino u organizo en mi cabeza. Eso es muy importante, el entender que los estados emocionales generan pensamientos, pero también los pensamientos generan estados emocionales, y que trabajando a nivel somático y a nivel narrativo podemos diluir o crear estados. Y el comprender esto ayuda a desarrollar el autoconocimiento, la introspección, por supuesto, ayuda a los consultantes a comprender sus propias mentes y sus propias emociones y a desarrollar una visión más clara de las experiencias, entendiendo también que más allá de lo que recibimos del entorno, tenemos una enorme posibilidad de trabajar a medida que vamos ganando herramientas en cómo construimos esto. Aquí la terapia basada en la compasión de Paul Gilbert, o lo que enseña Marshall Linehan a través de lo que es la terapia dialéctico-conductual, empezamos a tener ahí una serie, o el ACT, justamente la terapia de aceptación y compromiso. Van a ver que todas estas terapias de última generación están muy, muy, muy conectadas justamente con el budismo, con la fenomenología, con la neurociencia aplicada. Esto justamente después puede ayudar a lo que es la práctica de meta, de la compasión, el amor bondadoso. ¿Sí? El hecho de poder conectarse amorosamente con uno ayuda a entender que todos somos seres sufrientes, que deseándole el bien a otro también cambia nuestra percepción de peligro sobre lo que sucede alrededor nuestro. Ahí Devdana, gran discípula de Porges en teoría polivagal, dice que nosotros estamos activados por lo que sucede en el mundo, ¿no? Y que podemos ver al mundo como una amenaza, pero o no, pero que también tenemos un nivel de agencia frente a la amenaza. Y cuando nosotros reducimos o vemos al mundo como un lugar no tan peligroso, o en el que tenemos más agencia, donde hay más autoamor, más conocimiento, más confianza, más autocuidado y demás, nos sentimos más capaces y desarrollamos resiliencia. El trabajo compasivo, que es nada tiene que ver con la pena, sino que tiene que ver con la capacidad de comprender nuestra sombra, tan bien como para entender la sombra del otro y poder sentarnos en ella y poder compartir con el otro en un lugar de mismo nivel, no desnivelado como a veces sucede en las escuelas clásicas, sino el pararnos al mismo nivel donde yo soy otro tú. ¿Sí? Esto mejora la empatía, ayuda a las personas poco empáticas a desarrollar la capacidad empática, reduce los sentimientos de aislamiento, promueve el bienestar emocional y trabaja con beneficios comprobados en reducir síntomas de depresión, ansiedad, falta de autoestima, trauma, etc.
muy importante, es como un punto de quiebre muchas veces para los consultantes el empezar a aplicar estas técnicas. Y finalmente, esto facilita llegar a la práctica de no apego. ¿Por qué? Porque esto aparece como un paso 4, ¿no? Si el primero es el mindfulness, el segundo es el anapanasati barra vipassana, estos estilos de meditación, luego la compasión y demás. ¿Por qué la práctica de no apego al final aparece como una consecuencia de todo esto? Porque cuando uno empieza a sentirse que no necesita al otro para sentirse amado, que no necesita al otro para comprender parte del mundo, que no necesita al otro para prevenir el futuro o evitar el pasado. Entonces las prácticas de no apego empiezan a resultar casi intuitivas, porque no necesitamos depender. Si vamos con el otro, yo no estoy diciendo aquí que la autorregulación emocional sea mejor que la corregulación, ¿sí? No estoy diciendo que uno tenga que ser autosuficiente, sino que muchas veces trabaja con el otro a la par, sin superponerse, sin pegotearse y sin estar completamente aislado, sino que creamos vías paralelas de trabajo en conjunto. La aplicación terapéutica de estas estrategias, llamémoslas, de no apego, ayudan a los consultantes a lidiar con la pérdida, con los cambios, con la impermanencia de manera más saludable y también reduce el sufrimiento asociado al apego excesivo, ¿no? Y también a la evitación excesiva o a la asociación ignorante de yo solo no puedo, esto no se hace y demás. A mí me parecen todas herramientas muy valiosas para trabajar desde la perspectiva terapéutica y que son muy prácticas y no necesariamente difíciles de aplicar. Hay que formar más profesionales que trabajen en esto. Me gusta mucho la idea de abrir este diálogo justamente a integrar lo que los profesionales vienen trabajando en este ámbito. Cuando la gente me pregunta cómo, cómo esto se lleva a la práctica, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poco más de esto? ¿Cómo se desagrega? Y demás. Yo siempre les digo que presten atención a lo que ofrezco a través de mi página web o mi perfil de Instagram. También pueden dejarme su comentario si ustedes están escuchando este episodio en Spotify. Yo no puedo responder sus preguntas, pero sí pueden contarme qué les parece esto que hemos hablado y también visitar el enlace que aparece en la descripción de este episodio que lleva a la inscripción de esta inmersión profesional gratuita que voy a hacer el día 30 de mayo. Esto lo estamos grabando el 29, así que un día antes les estoy contando qué vamos a hacer con esto. Quiero hablar sobre ansiedad, sobre depresión, sobre trauma, cuáles son las herramientas que utilizamos desde el budismo y la neurociencia para trabajar en este entorno. Y este es el momento en el que invito a las personas que están en la audiencia y que quieran preguntar algo que tiene que ver con el tema que acabamos de desarrollar, que manden sus preguntas ahora. Voy a seleccionar un par para poder responderlas antes de terminar. Me encanta la posibilidad de poder seguir profundizando con la gente que está en vivo del otro lado, queriendo ver cómo si alguien que está trabajando en bienestar, en salud mental, puede aplicar estas herramientas a su práctica terapéutica. Un respiro. Y voy leyendo los comentarios para ver. Ahí Raúl preguntaba si hay formación para terapeutas en estos temas, y justamente lo que comentaba de la inmersión es exactamente eso. 30 de mayo vamos a empezar con esto. Si hay interés, si despierta interés, me encantaría dar un curso al respecto donde podamos compartir estas herramientas de trabajo, especialmente para quienes ya son profesionales. Y aquí también alguien preguntaba, Ciela preguntaba qué libros recomiendo leer sobre el tema.
En mi página de Instagram, en mi perfil de Instagram, ya no sé ni cómo se mencionan las cosas. En mi perfil de Instagram tengo unas historias destacadas que se llaman ¿Qué leer? Y ahí recomiendo cada tanto algún librito nuevo y me encanta poder compartirlo con todos ustedes, mis descubrimientos, ¿no? Cuando me meto en esto. Eh, Aquí Evelyn dice que, bueno, ¿cómo se puede aplicar con ideación suicida? La ideación suicida es algo que desde la pandemia ha ido creciendo en la población adolescente. Aquí en Noruega saben que en Escandinavia somos expertos en trabajar eh, con el suicidio, que durante la década del 90, hace ya muchos años atrás, empezó un nuevo plan de trabajo donde todas las personas que trabajamos en bienestar, ni siquiera salud mental, y salud mental, tenemos formación básica primero en lo que se llama nivel 1, que es el identificar cuando hay ideación suicida, y en nivel 2, que es el guiar a la persona hacia el sistema de salud o contener una primera instancia. Lo que es importante del nivel 1 es reconocer cuando hay una falta de agencia total o una falta de esperanza frente a lo que la persona está transitando, y también el reconocer el dolor crónico, físico, mental constante. Cuando esto sucede por periodos largos de tiempo, la psiquis empieza a deteriorarse y empieza a buscar salidas que le permitan cesar ese dolor. Entonces, la pandemia generó una rotura de los tejidos sociales muy importante para los adolescentes, para las personas menores de 25 años, adultos jóvenes que se han encontrado aislados en un momento donde nuestra psiquis está hecha para corregularse, para trabajar en el desarrollo de la regulación emocional y de la construcción de vínculos de pares. Cuando esto se ha ido acrecentando en función del aislamiento, de la utilización de pantallas de manera constante, ha dificultado la sensación de comunidad. Entonces, desde el budismo se trabaja en una generación de comunidad, de autoconocimiento, de conexión con el otro, para ayudar a reducir o cesar el sufrimiento, esta opinión mental que tenemos al respecto de lo que nos pasa, recuperar agencia, recuperar la esperanza desde el punto de vista budista, que no es esperanza de que algo cambie, sino el ver un camino, el sentir que existe un camino. No esperanza de espera, sino más del terreno de la posibilidad. Enseñar a la gente a que existe una posibilidad de reconexión y de mejorar la calidad de vida. Voy a ver si encuentro alguna otra pregunta. Victoria dice que no es médico directamente relacionado con salud mental, pero en mi especialidad hay mucho impacto emocional, estigmatización, somatización. Yo creo que puedo beneficiarme de este enfoque, no me cabe la menor duda. Aquí Toñi dice, la responsabilidad personal es lo más importante al momento de hacer un proceso terapéutico. Sin lugar a duda, la ética y la forma en la que uno se conduce es vital. Nosotros sabemos que hoy hay muchos profesionales formados en bienestar, que están formados en una técnica específica, porque las formaciones son muy cortas y están enfocadas solo a brindar una técnica. No quiero citar ninguna por no ofender a nadie, pero todo el mundo sabe quién es. Son esos cursos de 150, 200 horas, donde las personas después de esto terminan atendiendo a personas con desafíos emocionales. La aproximación ética del budismo ayuda también a crear un ambiente de consulta seguro y ayudar a las personas que están involucradas en este proceso, tanto sea consultante como colaborador o agente terapéutico, coach, consultor, etcétera, a tener un punto de vista que ayude a que el otro ninguno de los dos se desgaste, ninguno de los dos sobreprometa, ninguno de los dos se desregule, y guiar al otro en un camino de mejora saludable. Y dice, es decir, no creer que dependemos de lo profesional y darle poder. Es así, justamente,
la terapia budista o la terapia transpersonal hablan de lo que se llama una transmisión de habilidades. Es decir, que nace de la idea, lo mismo hace la DBT, la terapia dialéctico-conductual. Hablamos de una habilidad y se la transferimos al consultante. Por eso la habilidad, no sé, de la regulación emocional, de la conciencia plena, de cómo trabajar con pensamientos intrusivos o negativos, tiene mucho, mucho que ver con esto que mencionaba Tony. Voy a ver si encuentro... aquí Gaby dice que es terapeuta del árbol transgeneracional, si puede agregar técnicas de estas herramientas. Justamente lo que mencionaba recién, las técnicas que son tan específicas, el hecho de poder trabajar en desarrollar una batería de herramientas que te haga sentir más seguro en la consulta, que sabes cuándo, cómo derivar, cómo puedes trabajar con otros, etcétera. Eso también es parte del foco terapéutico, de entender cuándo las herramientas del budismo pueden utilizarse y cuándo no. Eh, Mariana Aquino, hola Mariana. Después de tomar el curso Budismo Zen contigo, con Jorge Rovner, llegan a mi consulta mujeres violentadas sexualmente en su niñez y practicar meta con ellas les cambia la vida para bien. Esto es así, está más allá de las experiencias de las personas, está científicamente probado que el trabajo de reconciliación con la propia historia a través no de la indagación, sino de la construcción de una realidad amorosa, presente, de un sistema nervioso regulado, cambia completamente la calidad de la intervención. Aquí Fanny dice que como médico de reproducción, el manejo del aquí y ahora ayuda a soltar expectativas tanto para el médico como para el paciente. Estos pilares me ayudan. ¡Ah! Me encanta que esto diga Fanny. Hoy tuve una consultante justamente que está en un proceso de fertilización asistida y viene trabajando justamente el dejar las expectativas, el escuchar más el cuerpo, el comprender que su camino está en hacer todo lo que puede con lo que tiene, que puede colaborar regulando su sistema nervioso para reducir la respuesta al estrés y de esa manera mantener un esquema hormonal también más productivo. Eso estamos viendo, Fanny, que es enormemente provechoso, aunque sabemos todavía muy poco sobre el tema de las interrupciones de los embarazos, porque en general lo que sabemos es que eh, es común y entonces no hay todavía tanto dinero invertido en los abortos espontáneos, en las fallas, en la fertilización asistida, pero sí sabemos que desde el punto de la psiconeuroendocrinoinmunología, de la apnea, se sabe que los niveles de estrés afectan la salud de los embarazos y también afectan cómo se conforma el sistema nervioso, esto está demostrado por la epigenética, cómo se conforma el sistema nervioso del niño que viene en camino. A ver, aquí Karina dice que es farmacéutica y profesora de yoga. En ambos ámbitos el manejo de la ansiedad es fundamental. Me encantó. Susana pregunta si complementa esto su formación en terapia centrada en la compasión. Por supuesto que la complementa. Las personas que han hecho mindfulness o terapia centrada en la compasión y demás tienen herramientas y esto es un paraguas todavía mayor que hace de enlace entre estas técnicas y las visiones más espirituales. Cuando hablo de visiones espirituales me refiero a visiones que tengan que ver con la interdependencia, con la interconexión de las personas, pero no de ninguna manera esto significa ser una espiritualidad basada en ciencia, pero no de ninguna manera significa esto que sea algo de pensamiento mágico. ¿Sí? Ahí está. Y Mercedes dice, difícil unir lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago. Así es. Me encanta que podamos hablar de todo esto, me encantaron las preguntas de hoy, me parecen súper valiosas. Y mañana, si estás escuchando este episodio a vivo, mañana
vamos a hacer esta inmersión profesional. Si querés anotarte, puedes hacerlo ahora mismo en el enlace que aparece en el chat. Y está también la descripción del episodio por si te querés sumar. Y también de esa manera el poder ayudar a difundir un poco más cómo trabajan estas herramientas, cómo funcionan y cómo se pueden aplicar a la práctica tanto terapéutica en salud mental como en bienestar. Y si te interesa por crecimiento personal, por supuesto también, todo el mundo es bienvenido. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y podés enviarme un mensaje a través de Instagram a @lucas.casanova.yoga y dejar tu opinión al respecto de este episodio en la página de Spotify, donde no puedo leer tus comentarios, pero sí puedo leer lo que tenés para comentarme. Como cada miércoles hacemos estos encuentros en vivo para poder dialogar con los que están del otro lado, enriquecer este proceso y me encanta poder ver lo que hay ahí, aquí, ahora y así. Sigamos construyendo este diálogo conjunto sobre la terapia budista y transpersonal que me parece muy rico. Muchas gracias por acompañarme. Namaste.